al mediodía Brahma cumple la función de Vishnu, que es el que conserva el cosmos. Y a la tarde tiene la función de Shiva, que es el que disuelve el cosmos. Esto se llama la Pralaya, que es básicamente el abismo cósmico, y esta es la Pranava, es decir, el orden cósmico. O sea que estos tres dioses de alguna manera rigen, ¿sí?, el concepto del día, pero son tres, es decir, forman el triángulo trinitario, forman el triángulo hacia arriba, forman el falo o el mundo del Padre. Ahora, ¿qué falta? Falta la energía femenina del abismo, la Shakti, o el lado inconsciente. Entonces, o los dioses están completamente imbuidos en Shakti, en una psicosis, o están en el mundo patriarcal, en el mundo de la disociación, en el mundo del padre. O estás en el mundo de la madre o en el mundo del padre, y estás siempre en el conflicto. Si caigo en el mundo de la madre, psicotizo. Si caigo en el mundo del padre, soy perverso, en la psicopatía. Entonces, nunca puedo, de algún modo, salir. Estoy en el conflicto neurótico. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Bueno, los orientales llegaron a encontrar otra manera en este símbolo, ¿no? Es decir, el símbolo del opuesto que en realidad es esto. La unión de Shiva Shakti, o la unión del padre y la madre. ¿Dónde está la unión? Bueno, la unión está en el centro. Para la mitología oriental, el encuentro en el centro es la reunión de mi yo con el yo universal. La reunión de Atman con Brahman. Y si lo vemos como un cuerpo humano, es el corazón, un chakra cardíaco. ¿Se entiende? A ver, si lo vemos en el yoga, ¿no? ¿Es el cuarto elemento que hablaba en la otra clase? Exactamente, el cuarto. Si lo vemos en los chakras del cuerpo, dentro de la filosofía del yoga, vemos que el chakra más bajo, Muladhara o el del coxis, está completamente imbuido en el mundo materno. Hasta que intentamos subirlo al chakra de los genitales, pero seguimos en el mundo de la madre. Vamos al mundo del ombligo y acá vamos al mundo cardíaco. Llegamos al centro, pero todavía nos falta integrar la otra parte. Es por eso que ahí lo subimos a la garganta, al tercer ojo, ¿sí?, la Kundalini. Y una vez que subimos al tercer ojo, estamos en la luz absoluta. Ahí tenemos que empezar a bajar. Garganta, corazón. Es decir que la forma de integración no es llegar a la búsqueda de los puntos equinocciales y del solsticio, sino llegar al centro. La mitología oriental le proveía a Jung la palabra o la base para poder plasmar su teoría del aparato psíquico. Por eso él pensó que esto es el principio de individuación, es decir, de unir los opuestos. Mientras que acá los opuestos están en el extremo. Pensemos, ¿lo conocen el tarot? Sí. Hay una carta del tarot, que es la número 11, que se llama la rueda de la fortuna. ¿No es cierto? La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna es esto. Acá nos encontramos con una especie de monstruo que tira la rueda hacia este lado, ¿no es cierto? Y acá nos encontramos con una especie de monstruo que tira la rueda para acá, y acá tenemos una esfinge, el enigma de la rueda. Entonces, vamos para acá, y vamos para acá, y así, todo el tiempo. Vamos, venimos, vamos, venimos. Bueno. Mientras estemos en los extremos, en lo que se llama la llanta de la rueda, de los extremos, siempre las vueltas van a ser muy violentas, ¿no? Mientras estemos en los extremos, vamos a estar o todo luz, o todo oscuridad, o todo mita, pero... Ahora,
Si vamos al centro de la rueda, cada vez más al centro, ¿qué encontramos? Encontramos no solo el equilibrio, sino el no movimiento. Por más que la rueda gire, ahí no se mueve. Ese es el centro de todos los centros. Entonces, este es el mandala, en sí mismo. Por eso es tan importante el centro. Para los orientales, el centro es fundamental. Por eso el mandala es el símbolo de Oriente y la cruz, la disociación, es el símbolo de Occidente. Mientras uno es psicosis, el otro es neurosis. Mientras uno es la madre, el otro es el padre, el Dios Padre. Por eso a Occidente le cuesta tanto integrar a la mujer. Dentro de un concepto filosófico, hablando, ¿no? Entonces acá tenemos la diferencia de Oriente y Occidente. Por eso, ¿cuál es la unión de Oriente y Occidente? No es el mandala y la cruz, sino es el centro. Y el centro está en los dos símbolos. Tanto la cruz tiene un centro como un mandala tiene un centro. Mientras estemos en los extremos, estaremos en la persona, en el yo, en la proyección de la sombra o en la proyección de la imagen anímica. Pero cuando logremos llevar estos elementos hacia su propio centro conciencial, llegaremos a el sí mismo. Por eso decía que Jung encontró esta respuesta en la mística y no tanto en el psicoanálisis de Freud, ¿no? O en otros pensadores de su época. ¿Se entiende hacia dónde va Jung? Jung va no al equilibrio, sino a la integración en el centro. Y este proceso es un proceso transmutador. La transmutación es alquímica. Jung entendió esto también en el zodíaco, ¿no? Jung estudió mucho el zodíaco. Jung pensaba que el hombre veía este drama en las estrellas. Y estos quedaron como arquetipos ancestrales en el inconsciente humano. ¿Lo puedo borrar? Por ejemplo, el zodíaco, ¿no es cierto? Tenemos el mismo esquema. Tenemos los tres grandes elementos geométricos: círculo, cruz, punto. El problema del zodíaco es que siempre están en los extremos, ¿no? Acá tenemos lo que conocemos como los equinoccios. ¿Saben lo que es un equinoccio? ¿Cuándo es el cambio? Claro, un equinoccio es cuando un día dura exactamente lo mismo que la noche. Es el equilibrio de las fuerzas de luz y oscuridad. Arriba tenemos el solsticio de verano, que significa cuando el día es más largo que la noche. Y abajo tenemos el solsticio de invierno, cuando la noche es más larga que el día. En la mitología, esto obviamente se ve desde el norte. Nosotros lo tenemos invertido, pero ellos lo ven desde el norte. O sea, el 21 de junio es el solsticio de verano. Y el 21 de diciembre es el solsticio de invierno. Entonces tenemos invierno o infierno, primavera, renace la vegetación, verano y otoño. ¿Sí? O sea, acá la luz está en equilibrio mientras el sol va subiendo en el año. Los egipcios lo veían en el día, pero lo vemos en el año. La luz llega a su máximo esplendor. Acá tenemos predomina la persona y el yo. Vamos bajando y encontramos ahora nuevamente el dominio entre las dos luces y luego la oscuridad empieza a ganar terreno, vamos bajando a la sombra, ¿sí? Y llegamos a la parte más oscura, al inconsciente colectivo, para luego volver a ascender y así sucesivamente. Este proceso, este viaje solar, el sol es un héroe, que acá viaja por su lado oscuro del alma, como Jung viajó por su lado oscuro del alma, pasa por 12 signos zodiacales, ¿verdad?
Tenemos los signos zodiacales, ¿no es cierto? Tenemos Piscis, Acuario, Capricornio, Aries, Tauro y Géminis. ¿Por qué nos interesan estos signos? Porque Jung empezó a estudiar lo que se conoce como la precesión de los equinoccios. ¿Saben lo que es la precesión de los equinoccios? Tal como en el año nosotros vamos, el Sol va subiendo por distintos signos regentes. Cada 2000 años los equinoccios tienen una precesión de los mismos signos pero al revés. Empiezan a viajar al revés. O sea que cada 2000 años cada signo cambia. Tuvimos 2000 años del signo de Géminis, 2000 años del signo de Tauro, 2000 años del signo de Aries, 2000 años del signo de Piscis y ahora estamos entrando en los 2000 años del signo de Acuario. Vamos a era de Acuario, todos saben. Pero eso tiene que ver con la precesión de los equinoccios. Y uno estudió claramente esto y empezó a teorizar lo siguiente. Si Jesús, dice él, nace en el año 7 a.C., esto no lo sabemos con exactitud, pero él supone que es en el año 7. Durante el reinado de Jesús, o el reinado del cristianismo, el mundo estuvo disociado como los dos peces de Piscis. Vieron que Piscis son dos peces que no se encuentran. Porque Jesús, el Cordero Pascual, fue crucificado cuando termina la era de Aries y empieza la era de Piscis. O sea que la crucifixión de Cristo muestra claramente el viaje del Sol en el zodíaco. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la cruz de Cristo, tenemos ahora los equinoccios. Hay igual luz, igual oscuridad. Cuando ocurre el solsticio de verano, tenemos mayor luz, menor oscuridad. Cuando ocurre el solsticio de invierno, tenemos mayor oscuridad y menor luz. En el mito, Jesús fue crucificado al lado de dos ladrones. Un ladrón, ¿qué hizo? Se arrepintió. Oh Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Este ladrón. El otro, ¿qué hizo? No, dice, yo soy el Hijo de Dios, salvanos y salvate. Ese es el que fue al inframundo. Mayor oscuridad. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces tenemos, acá, en este mito, tenemos claramente la luz, la oscuridad y el equilibrio. Según la psicología junguiana, acá habría una mayor preponderancia en el inconsciente, psicosis. Acá una mayor preponderancia de la neurosis, del mundo del padre, de la conciencia, y acá habría el equilibrio perverso. Entonces, la idea es superar esto, o unirlos, o integrarlos en un centro. ¿Sí? Entonces, Jung empezó a estudiar la historia de los 2000 años de la era de Piscis y comenzó a ver que el cristianismo siempre fue una especie de grupo disociado. No solamente fue disociado por el símbolo. Cuando un cristiano se encontraba, dibujaba en la tierra este símbolo, y el otro, para identificarse que era igualmente cristiano, dibujaba la otra parte, es decir, el pez. Jesús fue pescador de hombres. Ictus, el pez, fue el símbolo cristiano. Los peces de Piscis, ¿sí?, se encuentran disociados. Como Yin y Yang, disociados. Existió un cristianismo patriarcal, que es el cristianismo de Pedro, y un cristianismo gnóstico, que es el cristianismo de Juan. Los cristianismos vienen disociados. Se espera en el final del mundo el anticristo, otra disociación más. Tenemos la disociación de Cristo y el anticristo. No pueden integrarse. Nace en la Edad Moderna la ciencia. La ciencia se separa de la religión.
nuevamente hay desintegración. En la Revolución Francesa, cuando la chusma entra a Notre Dame o Nuestra Señora, reemplaza la imagen de la Virgen por la imagen de la diosa Sofía, la diosa de la razón. La razón era la nueva religión de Occidente. Entonces, toda esta disociación que empieza a haber, Jung la entendió como la era de Piscis. ¿Vamos bien más o menos? Bueno, esto está en un librito muy interesante de Jung llamado Aion. Aion es el día del tiempo. Aion. Y los símbolos del sí mismo. ¿Cómo poder integrar el sí mismo? En el siglo XIX aparece la era de la ciencia y la técnica, y estamos por entrar en la era de Acuario. Para Jung la era de Acuario iba a empezar en el 2160, así que todavía no comenzó, no llegamos, seguimos al final de la era de Piscis. Pero esto es según Jung. ¿Se entiende? Por eso Jung decía que nos encontramos en la era de Piscis y ahora estamos entrando en una era más integrada, la era de Acuario. Dos temas relacionados con Jung, uno es la sincronicidad y otro es la psicología y la alquimia, ¿no? Que son dos de sus obras más polémicas y más interesantes. Vamos a viajar al año 1944. 1944. Jung tiene fue un año que no le fue muy bien. Se quebró un pie, estuvo en su casa enyesado muchos meses y sale de eso y le agarra un infarto. Así que Jung ya era un hombre mayor, fue internado, entró en terapia y estuvo en coma. Mientras está en coma, Jung, luego cuando sale, dice haber tenido un sueño. ¿No? Hubiera sido muy raro que Jung después de estar en coma no hubiera soñado nada, ¿no? ¿Qué soñó? Soñó que él estaba flotando en el espacio. Y en eso veo una especie de roca que se acerca a él, o meteorito, y el meteorito tenía una puerta. Y en esa puerta había luz. Así que él se acerca flotando a esa luz, y cuando se asoma a la puerta ve un yogi sentado meditando. Es ahí cuando el yogi lo invita a entrar y le dice: bueno, ahora llegó el momento que te voy a revelar todos los secretos. Bueno, cuando Jung va a entrar, siente la voz del médico que lo llama y él se despierta. Jung no se despertó cualquier día. Jung se despertó un 4 de abril del 44. Se despertó del coma. Se despertó del coma. Jung, cuando empezó a tomar conciencia de que se había despertado del coma y recordar su sueño, empezó a pensar de que en realidad el médico le había impedido hacer algo que él siempre quiso, es decir, enterarse de todos los secretos del universo. Por lo tanto, él sintió que el médico lo salvó de la muerte. Bueno, en cierta medida fue así. Pero él dice: esa era mi hora, y sin embargo este hombre lo que hizo fue alargarla. Al alargar mi hora, alguien tiene que morir en mi lugar. El famoso mito de la redención. Bueno, o casualidad que semanas después el médico fallece. Es ahí que a partir del año 44 Jung empieza a escribir sus obras más polémicas. Como por ejemplo, de tal manera que le explicó a la paciente que el escarabajo en Egipto, el símbolo del renacimiento, y que tal vez ella necesitaba renacer, por eso soñó eso, y aplicando el método de la mitoterapia, ayudó a la paciente a que siguiera con él y progresara. Bueno, ahí tenemos otra sincronicidad. La pregunta es: ¿qué es una sincronicidad? Bueno, una sincronicidad es una coincidencia acausal, al menos sin causa conocida, que para el que la vive
tiene una significación arquetípica. Es decir, que si para mí una coincidencia no es significativa, es decir, no me importa, no me entero, no me doy cuenta, no es una sincronicidad. La sincronicidad es una especie de unidad entre mi subjetividad y una objetividad que es interpretada así. Pero esa unión, esa interpretación, tiene que tener una base arquetípica. ¿Y cómo sería, por ejemplo, los ejemplos que... Por ejemplo, el escarabajo es un arquetipo. Ah. ¿No? Y tuvo una razón de ser. ¿No? Esa es una sincronicidad. No cualquier coincidencia, sino una coincidencia que para mí resulte que tenga un significado existencial o un significado que me revele alguna cuestión mía o de sabiduría o algo así. Eso sería una sincronicidad. Hay algunas leyes que dio Jung con relación a las sincronicidades. Vamos a conocer la primera, se las voy a dar textualmente. Hay sincronicidad si hay una coincidencia entre cierto contenido psíquico y un proceso objetivo que se percibe simultáneamente. Es lo que dijimos recién. Segundo, hay sincronicidad si hay un sueño de un sujeto o un fantasma, ¿no? Y un reflejo fiel de un acontecimiento objetivo a distancia. Por ejemplo, yo sueño que se me está quemando la casa. Bueno, entonces al otro día se me quema la casa, ¿no? Por ejemplo. Y el tercer principio es que hay sincronicidad si tenemos un sueño, pero de un reflejo de algo que está pasando en el futuro, ¿no? Como las predicciones del futuro o los sueños prospectivos. ¿Y no es lo mismo que el de la casa? Sí, pero puede ser en el mismo momento o puede ser en el futuro. Una cosa es la precognición y otra cosa es la clarividencia, ¿no? Por ejemplo, esto lo podés relacionar con la cosa intuitiva, ¿viste? Eso podría ser una sincronicidad cuando vos decís, pensás en alguien o en algo y después te enterás que eso aparece o que a ese alguien le estaba pasando algo. Pero tiene que tener una significación arquetípica que a mí me dé algún tipo de enseñanza. Porque simplemente es una casualidad que yo la interpreto con un sentido y la verdad no ocurre nada, no mueve nada, no sería eso. ¿Sí? Y otra cosa también es una sincronicidad que yo perciba algo ahora y eso ocurre entre unos días. O haya ocurrido hace unos días y no me había enterado. ¿No? ¿Sí? Entonces las sincronicidades tienen que ver con eso. Jung llegó hasta estudiar las sincronicidades y llegó a estudiar y a sacar una especie de estadística cuando las sincronicidades eran más probables. Y lo relacionó con las caras de la luna. Bueno, Jung ya, después del sueño que tuvo, saben que la luna tiene 4 caras, ¿no es cierto? Cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, luna nueva. En realidad tienen que ver con el nacimiento, nacer. Y uno dice que cuando hay un embarazo en la familia, por lo general, las sincronicidades son más posibles, más probables. O sea que las sincronicidades, cuando uno nació, habrá habido varias porque nacimos bajo un signo zodiacal, por ejemplo. Y ese signo tiene cierta influencia, según él, en las sincronicidades que uno puede tener en la vida. Bueno, Jung creía en la astrología, evidentemente. La iniciación sexual, la adolescencia o el matrimonio, o todo lo que tenga que ver con una iniciación sexual y orgánica, puede ser motivo para que haya sincronicidades. La vejez, cuando una persona envejece, o cuando entra a la mitad de la vida, o cuando empieza a tomar conciencia de su propia muerte,
ahí dice que también la persona está más proclive a ver, a percibir sincronicidades. Y por último, la muerte. Cuando se acerca el fallecimiento de alguien o nuestra propia muerte, ¿sí? Las sincronicidades son mucho más poderosas. ¿Sí? Y esto parece ser de alguna manera cierto, ¿no? Porque la mayoría de las premoniciones y demás tienen que ver con la muerte, ¿no? Los sueños, ¿no? Con fallecimientos próximos o justamente por eso él dice que en la primera etapa de la vida hay que estudiarlo a Freud y en la última etapa de la vida hay que estudiarlo a él, ¿no? Jung es el psicólogo de la mitad de la vida hacia el deceso. Otro tema que Jung estudió con relación a las sincronicidades era con relación al tiempo y espacio. Por ejemplo, Jung decía, tenemos el factor tiempo, ¿verdad? Tenemos pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Bueno, en mi pasado, presente y futuro pueden ocurrir sincronicidades, pero la sincronicidad tiene que ver no solo con el factor tiempo, sino con el factor espacial. Es decir, que hay otro espacio que tiene también un presente, un pasado y un futuro. Por ejemplo, nosotros en esta aula tenemos un pasado, presente y futuro. Pero en la habitación de al lado también hay un pasado, un presente y futuro, y en la calle y en todos los lugares. Cuando mi presente coincide con el presente de otro espacio, hay una sincronicidad. ¿Sí? Tengo una premonición. ¿Otro espacio u otra persona? Otro espacio. Puede ser otra parte en otro espacio. Yo tengo una premonición de que está chocando un auto en la esquina. Y está chocando. Uno en dos presentes. Puede ser también de otra manera. Una sincronicidad puede ser que tengo una sincronicidad de un pasado en otro espacio. O sea, pasó algo hace unos días y no me enteré, pero lo siento. O puede ser viceversa. Algo que todavía no pasó. Pero siempre hay otro espacio. Si no, no hay sincronicidad. Porque la sincronicidad es la unión de lo subjetivo con lo objetivo y tiene una significación arquetípica. Nacimiento, iniciación sexual, vejez y muerte. La mayoría de los ritos iniciáticos tienen que ver con estos pasajes de la vida. Bueno, Jung terminó siendo un hombre muy supersticioso, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. La superstición tiene que ver mucho con lo regresivo de la madre, con la psicosis, con el retorno al materno. ¿Por qué? Porque lo materno es unitivo, lo paterno es disociado. ¿Se entiende esto? Bueno, rápidamente vimos un poco lo que es el principio de sincronicidad. Así que una de las obras principales de Jung es esta, que él escribió después del 44. ¿Y él las aplicaba en la clínica? O sea que... Sí, inclusive le tiraba lichina a los pacientes. O le hacía cartas astrológicas. O sea, fue como una especie de precursor de la psicología transpersonal. Creo que él buscaba encontrar la sincronicidad. Pensaba que, por ejemplo, a través de la astrología o del I Ching, de las mancias, eso iba a tener una especie de coincidencia arquetípica con el paciente, y como el inconsciente colectivo es uno, hay una relación con las mancias y con lo que le pasa a la persona del inconsciente. Eso es lo que te dice el que te tira un tarot, por ejemplo, ¿no? Que te salen determinadas cartas porque, bueno, lo de Lichín es parecido, es un oráculo. Claro, claro. Bueno, tiene que ver un poco con lo astrológico, no sé, ¿no? Porque los planetas están donde están. Sí, pero también dice que tenía influencia en el momento del nacimiento y determinaban estas cosas, ¿no? Pero sí, lo astrológico sea lo más fijo, como que la carta natal, muchos dicen que es como tu mapa energético. Sí, la alquimia es algo más que tiene un movimiento elemental, ¿no? Tiene que ver con... Como alquimia es manipulable. Yo no sé nada de alquimia. Bueno, ahora vamos a ver un poquito. Otra de las obras que hace Jung después también de esta enfermedad que tuvo, o este accidente, es Psicología y Alquimia. Psicología y Alquimia es una obra capital de Jung,
¿Por qué? Porque Jung encuentra en la alquimia, como dijimos, el referente histórico a lo que él pensaba, lo que era el aparato psíquico y lo que era también el principio de individuación y el sí mismo. Entonces vamos a ver un poquito la parte de psicología y alquimia. ¿Qué es la alquimia? Bueno, básicamente la alquimia es la técnica de transmutar metales u objetos en otros. La búsqueda era de metales innobles, convertirlos en metales nobles. Por ejemplo, del cobre al oro. La palabra alquimia es una palabra incierta. Algunos piensan que viene del árabe, alquimia, que significa transmutar, justamente. Porque quimia en árabe es oro. Otros piensan que viene del antiguo Egipto. Pero bueno, como sea, la alquimia parece ser que es muy antigua. Hay un historiador de las religiones llamado Mircea Eliade, que tiene un librito muy interesante llamado Herreros y Alquimistas. Herreros y Alquimistas. De tal manera que ahí Eliade teoriza que la alquimia tal vez comenzó en la prehistoria, cuando los hombres, la humanidad, empezó a notar que los meteoritos que caían al cielo, que eran como regalos de los dioses, tenían fragmentos de metales. Y es cierto, los meteoritos tienen cobre, a veces tienen oro en menor medida. Entonces los antiguos creyeron que el oro y los metales eran un regalo de los dioses. Era un regalo del Padre, por un lado. Y por el otro, también los hombres primitivos empezaron a ver que esos metales podían extraerlos de las entrañas de la tierra. Por lo tanto, también los metales los daba la madre. Empezaron a ver que tal vez habría una forma de transformación, de unir el cielo y la tierra. Lo que está arriba es igual a lo que está abajo, como un principio hermético general o universal. Entonces, Eliade, en ese libro, Herreros y Alquimistas, tiene esta teoría, lo que mostraría que la alquimia es tan antigua como la humanidad misma. En el antiguo Egipto se han encontrado papiros alquímicos donde el proceso de momificación del difunto era un proceso alquímico, era pasarlo de una materia innoble, como es el cuerpo humano, a una materia noble, como es la momificación. Entonces esta idea de momificar, esta idea de dorar el cuerpo para hacerlo eterno, probablemente ha sido una idea alquímica. Pero la alquimia en realidad comienza tal cual la conocemos en el siglo II de la era cristiana, cuando un tal Zósimo, un alquimista que vivió en Egipto en esa época, en el mundo romano, escribe el primer tratado de alquimia tal cual lo conocemos, Zósimo. Y también Zósimo dice que tenía una amiga o una consorte espiritual llamada María la Judía. María la Judía, que era una mujer que aparentemente también hacía operaciones alquímicas. Tiene una famosa palabra baño María, ¿no? ¿Vieron cuando hace el baño María? Bueno, vienen de María la Judía. Estamos hablando siglo II de la era cristiana. Lo cierto es que con el cristianismo, el oscurantismo, la alquimia pasó a verse como una especie de ciencia de la brujería y en realidad fue erradicada del mundo europeo medieval, pero fue cultivada por los árabes. Los árabes cultivaron la alquimia durante toda la Edad Media. Tal es así que más o menos para el Renacimiento, cuando los moros entran en España y en otras partes de Europa, traen la ciencia de la alquimia. Y en el Renacimiento la alquimia se empezó a juntar con la cábala,
se empezó a juntar con la magia, con la astrología, y llegó a formar un verdadero corpus de conocimiento de ciencia esotérica. Pero la alquimia aparece claramente sistematizada en Occidente, no tanto en el Renacimiento, sino a partir del siglo XVI y siglo XVII, es decir, ya en la Edad Moderna. Ahí aparecen los textos más conocidos de la alquimia. Pero ya la alquimia la practicaban los científicos en el Renacimiento. En el siglo XIV, hay un señor llamado Marsilio Ficino, que es un traductor de la obra de Platón. ¿Qué hace Marsilio Ficino? Bueno, era un mecenas que lo mantenía, era un traductor, y un día este mecenas le trae un texto esotérico, un texto hermético, conocido como la Tabla Esmeralda. Y Ficino la traduce, no solamente traduce la Tabla Esmeralda, sino que también traduce el Corpus Hermético, que era una serie de literatura que aparece ya en el siglo III a.C. Y es así que esta sabiduría hermética, esta sabiduría esotérica, entra en todo lo que fue la Europa de aquel tiempo. La Tabla Esmeralda, que también hay un mito que se encontró una Tabla Esmeralda en un juego y todo eso, que nadie lo sabe, tiene una serie de 12 principios que son los principios básicos de la alquimia. O sea, en estos principios se va a basar toda la ciencia alquímica. ¿Es verdad que era Hermes Trismegisto? Hermes Trismegisto. En realidad... Escribió todo él. Claro, pero en realidad es un personaje... ¿Existió? Pseudoepigráfico. Alguien escribió los tratados herméticos, pero Hermes dice que es el dios Tot egipcio. Sí, yo lo escuché. Claro, pero no tenemos prueba de que haya existido tal Hermes. Es un dios. Pero, mira, en la antigüedad los tratados se escribían y nadie le importaba la autoría. Claro. No, como vos quedas un libro y lo firmes como Borges. Usted lo firmabas así porque Borges es conocido. Pero ahí no había derecho a autor, así que no había problemas. No es como ahora que te vas a hacer un juicio. Vamos a conocer algunos principios de la Tabla Esmeralda, que son los principios herméticos. Hoy uno mencionábamos, ¿no? Lo que es arriba es abajo. Lo que es adentro es afuera. El padre es el sol, la luna es la madre, el viento es el que lleva la semilla de un lado a otro. Esto es la telema o lo acabado. De esta energía está hecha la tierra, de lo sutil y de lo denso, del cielo y de la tierra. Así fue creado el mundo. Bueno, estos son algunos principios que muestran de que el alquimista se sentía un ayudante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creían que Dios había creado el mundo en 6 días, como dice la Biblia, pero Dios en realidad había dejado el mundo sin terminar. Y había de alguna manera que terminarlo. Bueno, era el alquimista quien tenía encargado ese proceso de transmutar la materia y devolverla noble, porque Dios la dejó por la mitad. Entonces el alquimista tenía la idea de convertir la materia en oro. Para lo cual la alquimia empezó a hacer una serie de operaciones de laboratorio para tratar de lograr esto. Y acá quiero hacer un poco de énfasis. Hay 2 tipos de alquimia. La alquimia física, la alquimia, como dijimos, de laboratorio, la alquimia experimental, que de ahí luego sale la química, y después está la llamada alquimia espiritual, o sea, la alquimia interior, la transmutación interior. Bueno, a mí me interesaban estas 2 reuniones porque del ritual hay una inducción a la interioridad. Recuerden el sacrificio de la misa. ¿Qué pasaba en el sacrificio de la misa? Una de las descripciones que hace Jung de la misa dice que viene el sacerdote y toma la hostia, que era redonda, ¿sí? Y a la hostia le clava una pequeña lanza, como diciendo, este es el cuerpo de Cristo y esta es la lanza que le clavaron en el Calvario. Luego de eso la parte, o la descuartiza, como fue descuartizado Osiris, y cada una de esas partes la embebe en vino.
vino mezclado con agua. ¿Por qué? Porque cuando Jesús lo traspasan con una lanza, dice el Evangelio, le sale agua y sangre. El vino es símbolo de la sangre y el agua del agua. Y ahí el agua se empezó a llamar el agua vitae o el agua vital. Los alquimistas hablaban mucho del agua vital, el agua da la vida. Y la hostia luego, el sacerdote se la daba de comer a los fieles como el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. De manera que según Jung, ingresando eso, como vimos, uno le pasaba su sombra y Dios pasaba la santidad a nosotros y se integraba. De la misma manera que ocurre en el rito de la misa, tiene que ocurrir en el aparato psíquico. De la misma manera que trabaja el alquimista en un laboratorio, también tiene que ocurrir en el interior, por el aparato psíquico. Por lo tanto, tal como nuestro aparato psíquico, según Jung, consta de 4 elementos centrales: persona, yo, sombra e imagen anímica, la alquimia también se basaba en la cuaternidad para hacer sus operaciones de mezcla y de transmutación. Vamos a conocerlas. El proceso de la alquimia constaba de 4 partes o 4 períodos en los cuales se trabajaba la materia. El primer período era el período del nigredo. Nigredo. ¿Qué es el nigredo? Bueno, nadie sabe lo que es el nigredo, pero aparentemente es una materia innoble o una materia oscura. Muchas veces eran piedras o eran porciones de tierra, ¿no? Dios empieza a crear a Adán de la tierra, del nigredo. El símbolo del nigredo era el cuervo. El cuervo. Cuando en los dibujos de alquimia aparece un cuervo, por lo general se está refiriendo a la materia que todavía no está trabajada. La materia prima. Sí. Claro, la materia prima, la materia bruta también, ¿no? El cuervo. Una vez que tenemos la... A ver, este es el gran problema de la alquimia. La alquimia sabe lo que quiere. La alquimia sabe que quiere encontrar a un agente que convierta las cosas en oro. Esa es la piedra filosofal. Ahora, el problema de la alquimia es que no sabe por dónde empezar. No sabe qué es el nigredo. Sabemos a dónde queremos llegar, pero no sabemos por dónde empezar. Bueno, al analista le pasa lo mismo, ¿no? El analista sabe que quiere curar al paciente, pero no sabe por dónde empezar. Tiene que empezar a explorar, a quitar capas, a hacer arqueología del inconsciente, a meterse, a excavar. Bueno, con el alquimista pasa lo mismo. El alquimista es una especie de doble o de metáfora del analista. O sea, que Jung era una especie de alquimista dentro de su consultorio, en la cual hacía también sus operaciones con el interior humano.